Bueno, vamos a... Hoy como ya básicamente hemos terminado con este recorrido por el Antiguo Testamento, vamos a hacer una especie de resumen con un libro que es interesante, que habla de un pantallazo a toda la Biblia, pero lo resume en diferentes tipos de reino. Y para que sea un poco más fácil, yo lo escribí ahí en el pizarrón. Y este libro plantea un panorama bíblico, o sea, un pantallazo bíblico, una idea bíblica, que es útil a la hora de leer la Biblia, como todo lo que venimos estudiando, ¿no? Y él habla acerca del reino de Dios. Y fíjense, él dice que el reino de Dios es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, y que está bajo el gobierno y bajo la bendición de Dios. ¿Sí? Eso es el reino de Dios. Lo que plantea este libro, por ejemplo, es que Dios, cuando crea al hombre, lo crea para que forme parte de un reino. ¿Sí? Y lo que armé así tipo cuadro es para ir completando, de alguna manera, este esquema. Entonces se divide en 6, lo vamos a dividir en 6 periodos. El primero es el primer reino, el reino que se pierde, el reino que se promete, el reino parcial o en parte, el reino que se profetiza y el reino presente. ¿Sí? Y lo vamos a ir completando para que sea de una manera, y vamos a ir viendo en la Biblia cómo esto va a ir siendo llevado adelante, ¿no? Entonces Dios quiere establecer un reino con los seres humanos que crea. En el primer cuadro, en el pueblo de Dios, ¿no? Vamos a hablar del primer reino. ¿Quiénes creen ustedes que serían el pueblo de Dios? Adán y Eva. Bien, Dios crea a Adán y Eva, ¿para qué? Para que ellos sean portadores de su imagen. Eso lo vimos en la segunda o primera o segunda clase de todo este panorama que dimos en la Biblia. Él crea a Adán y Eva con el fin de que, ¿se acuerdan? Que puedan reflejar su gloria, que sean como un espejo, ¿no? Es decir, que cuando Dios crea a Adán y Eva, quería que Adán y Eva reflejen ¿a quién? A Dios. Entonces, en el pueblo de Dios, vamos a decir que estaba Adán y Eva. ¿Cuál creen que sería el lugar de este reino? El jardín, muy bien. Vamos a ponerle Edén. En ese huerto, o sea, Dios quería que Adán y Eva se paseen y hagan toda clase de cosas, y había dado varias instrucciones. ¿Se acuerdan cuáles eran las instrucciones? Bien. Que no, o sea, era que podían comer de cualquier árbol. ¿Cómo? Bien. Es decir, les había dicho que comieran del árbol que no comieran del árbol del bien y del mal, y que se multipliquen. Por ejemplo, también que le pongan nombre a los animales. ¿Qué más recuerdan? Que trabajen, exactamente. Por ejemplo, también le había dado Dios mandamiento a Adán de que cuide de Eva, gobierne bien a Eva. Eva tenía que someterse a Adán, pero tenía que hacerlo con humildad. Entonces podemos decir que el gobierno y la bendición de Dios eran estas cosas. Acá lo anotan. Algo interesante era esto. No sé si se va a ver. Relaciones perfectas. Es decir, que en el Edén todos se llevan bien. O sea, todo se llevaba bien. Vos ibas a ver a Adán y Eva, estamos hablando, ¿no? Antes de que entre el pecado. Adán y Eva se iban a llevar de manera, no solo bien, se iban a llevar de manera perfecta. Todo lo que iba a ocurrir en todo ese contexto era algo que iba a ocurrir de manera perfecta, ¿no? Iba a haber amor, iba a haber la negación de uno mismo, compromiso, fidelidad. Entonces, ¿podemos decir que esta era la voluntad de Dios? ¿Qué opinan? Sí, porque Él lo creó así, ¿no? Y Él quería que esto sea algo, podemos decirlo, permanente. Está bueno entender bien eso, ¿por qué? Porque después, cuando esto se pierda,
parte de la idea que va a ser volver al origen, ¿sí? O sea, parte de la idea de todo lo que sigue desde Génesis 3 en adelante va a ser volver al origen. Pero ocurre algo, se pierde el reino. ¿Qué ocurre? Adán y Eva desobedecen a Dios. Ahora, le pregunto, ¿quién pone como pueblo de Dios una vez que entra el pecado? Fíjense. ¿Cómo? ¿A quién pondrían como pueblo de Dios una vez que entra el pecado? ¿Cómo? No. 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 Nadie. Porque ellos desobedecieron. ¿Qué pondrían en el lugar de Dios? Nadie. Porque ellos, ¿qué pasa? Son expulsados del huerto del Edén. ¿Y cuál es el gobierno? O la bendición de Dios. ¿Qué es lo que... ¿Cómo gobierna Dios a estas personas? De ninguna manera. Hay expulsión. Dios le dice a Adán y Eva que se vayan del huerto. El huerto es cerrado, dice la Biblia que apareció un ángel y una espada gigante, que eso debe parecer muy raro, que volaba por el jardín. Y ellos son echados. Pero vayan a Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 ocurre esto, de que el reino se pierde, Dios deja de gobernar, ¿por qué? Porque ellos desobedecieron. Pero fíjense lo que dice a partir del versículo 15, Génesis 3:15. Dios le está hablando a la serpiente y le dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. ¿Qué le está diciendo Dios a la serpiente? La primera promesa: vos vas a herir a la serpiente, le dice: vos vas a herir al descendiente de la mujer, pero él te va a pisar la cabeza. El problema que hay con este versículo solamente es que si a vos una serpiente mortal que tiene un veneno te muerde, suponete, ¿no? Y vos después la matás, ¿qué pasa con vos? Te morís. Entonces, como que este versículo da a entender de que el diablo iba a ser destruido, pero el diablo también iba a destruir a la otra persona. ¿Ven? Es como que no da más... Como que se iban a matar entre los dos iban a morir. O sea, los dos iban de alguna manera, su poder iba a ser destruido, el de los dos. El tema es que no da ninguna señal más, ¿no? Y esta promesa ya queda instalada en Génesis. Fíjense que pasan 2 capítulos nomás. Ya tenemos en el 3 y ya tenemos una promesa así. Dios le dice eso a la mujer. Entonces, pasan los años. Es como que esta promesa quedó simplemente ahí. ¿Qué pasa? El hombre empieza a multiplicarse. Aparece la historia de Noé. El mundo es destruido por agua. Y vamos a Génesis capítulo 12, donde ¿quién aparece? Un personaje... Aparece Abraham. ¿Quién sería Abraham? Si a ustedes le preguntan en la escuela, che, ¿quién es Abraham? ¿Quién sería Abraham? ¿Cómo? Bien, Abraham es el fundador de la nación de Israel. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 1, Génesis 12:1. Y el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. En ti serán benditas, escuchen, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Entonces, acá viene como un nuevo reino, pero un reino que no va a ser de alguna manera real en el sentido de que se va a ver. Entonces, ¿qué pondríamos acá?
en el reino prometido, ¿cuál sería el pueblo de Dios? Podemos decir que era Abraham, pero también su descendencia. Porque vieron que no dice, vos Abraham vas a ser solamente mi pueblo, sino que le dice, voy a hacer de vos una nación grande, te voy a bendecir y vos vas a bendecir a las demás naciones. Eso también sería constituir la segunda promesa. Pero fíjense, al igual que lo que leímos en Génesis 3, es como que no hay mucho... ¿Cómo? No hay mucha información, no hay muchos detalles. Pero ¿cómo lo voy a bendecir? No tengo ni idea, sé que la va a bendecir. ¿Y cómo la serpiente va a herir el talón? Es como que es un simbolismo esto, que obviamente va a ser entendido cuando de verdad ocurra, ¿sí? Entonces, el pueblo, ¿cuál sería el lugar acá? ¿Qué le promete Dios? Una tierra, ¿no? Entonces le promete la tierra de Canaán. Y dice que ahí él va como a relacionarse con su pueblo. Y va a haber bendición en este reino que él promete. Sí. Es como que recién ahora está volviendo la bendición después de la caída. Entonces, la bendición de Dios sería de que Dios iba a bendecir a Israel, y Israel iba a poder bendecir a las naciones. ¿Sí? Dice en el versículo que leímos, en el 3, dice, bendeciré a los que te bendigan, y a los que te dice, y al que te maldiga, maldeciré. Entonces, la bendición de Dios, lo vamos a poner solamente con la palabra bendición, porque iba a ser la mismísima presencia de Dios con ellos. Porque fíjense que Dios no busca a otra persona, no busca a otra nación. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Se acuerdan? Abraham tiene un hijo, se llamó Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. A Jacob se le cambia el nombre en un momento. ¿Cómo le ponen? Israel. Israel tiene 12 hijos. De esos 12 hijos, hay uno que es vendido, ¿cómo se llamaba? José. José es vendido como esclavo, ¿a dónde? A Egipto. En Egipto, José revela un sueño al faraón de 7 años de hambre y 7 años de abundancia. En realidad, al revés, ¿no? Primero abundancia y después hambre. Entonces José logra que Egipto se convierta en la potencia mundial de todo el mundo. La potencia mundial. Y en Canaán estaba Jacob, que ahora se llama Israel, junto con los otros hermanos de José. Y ahí José hace que toda la familia vaya a Egipto. Y ahí es donde se empiezan a multiplicar. Son más o menos 75 personas las que van desde desde Canaán a Egipto, y ahí crecen, y pasan muchísimos años, y ahí viene la historia de ¿quién? De Moisés. Excelente. O sea, en un momento, después de como de 400 años, el faraón dice, no quiero saber más nada con los judíos, y los esclaviza. Entonces quieren matar también a todos los bebés. Y hay uno que lo tiran en la canasta, y ahí también hemos visto la historia. Aparece Moisés, es criado en el palacio 40 años. Después mata, ¿se acuerdan? Un egipcio, lo mandan huye al desierto y está otros 40 años en el desierto, y ahí Dios se le aparece. En Éxodo le revela su nombre, Dios. ¿Cuál era el nombre? El yo soy, Yahweh, YHWH. Ahí Dios le revela el nombre y le dice, voy a liberar a mi pueblo. ¿Por qué? Y porque voy a liberar a mi pueblo porque lo quiero llevar de vuelta a esta tierra. Todo lo que les estoy contando sería el transcurso entre estos dos reinos, ¿sí? Entonces, lo quiere llevar de vuelta a la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios le había prometido. Entonces comienzan las 10 plagas. A través de las 10 plagas, Dios demuestra que Él es el único Dios verdadero y que no hay dioses reales como lo que planteaban los egipcios, sino que Él era el único Dios verdadero. Entonces ocurren todas las plagas. La última es la que mueren todos los primogénitos de todas las familias y se festeja por primera vez algo.
Éxodo 12, bien, la Pascua. En la Pascua, que significa pasar por alto, Dios salva al pueblo de Israel a través de esta celebración y los empieza a conducir por el desierto. De ahí tenemos el cruce en el mar. Cruzan el mar y van un tiempo y están por llegar a la tierra. Cuando están por llegar a la tierra, ¿se acuerdan que van 2 espías? Dos no quieren entrar, 2 quieren entrar, 10 no quieren, le hacen caso a los 10. Ahí el pueblo es maldecido y dicen todos van a morir. Los de 20 años para arriba mueren todos porque ustedes tenían que entrar. Ellos habían visto gigantes, ¿se acuerdan? Sí. También querían matar a Moisés Antes de eso habían querido matar a Moisés y a Aarón. Recuerden que, ahí Josué y Caleb dicen que entren y van a ser después los únicos 2, Josué y Caleb, que sí van a entrar a la tierra prometida. Pero ocurren 40 años donde ellos están en el desierto y todos se mueren. Entonces, ¿quiénes entran? Lo que serían los descendientes, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? Acá ocurre algo también. En el reino, ya metiéndonos al reino parcial, ellos ¿se acuerdan con quién entran a la tierra prometida? Porque ni siquiera Moisés entró. Con Josué, muy bien. Josué se convierte como en el líder de Israel y ellos entran en la tierra y hacen posesión de la tierra y ahí es cuando empieza lo que sería por ahí los mejores periodos. Pero después de Josué se muere y empiezan los jueces, que los jueces eran como líderes que iban a gobernar al pueblo, pero el pueblo hacía lo que quería. O sea, cuando estaban los jueces, como que el pueblo hacía las cosas bien. El juez se moría y el pueblo de Israel volvía a lo suyo. Y así empieza como todo un tema. Hasta que pasa el tiempo y el pueblo dice, como bien se acuerdan, queremos ser como las demás naciones. Queremos un rey. Y ahí aparece ¿quién? Primer rey, Saúl. Y Saúl, que dice que era el más alto de todo, que era fachero, todo eso, comienza a reinar en Israel y hace las cosas mal, podríamos decirlo. Al punto que, en un momento Dios le pide obediencia, él no la dio, lo quitan y aparece un nuevo rey. ¿Quién? David. Y David reina bastante bien. Él vence a Goliat, después declarado rey con el tiempo, porque primero Saúl lo busca para matarlo, porque empieza ahí a haber todo un problemón. Y David se convierte en rey, pero también David hace algunas cosas mal, algunas. Él nada más y nada menos que engañó a uno de sus mejores comandantes, después lo mandó a matar. Después aparece, ¿quién? Salomón, el más sabio de todos, nada más y nada menos se acostó con 1000 mujeres y dice la Biblia que esas mujeres desviaron el corazón de él y también hizo las cosas mal. Al punto hizo tantas las cosas mal que después de él, ¿qué ocurre con el reino de Israel? Se divide. Entonces, en el reino parcial tenemos, por ejemplo, ¿quién sería el pueblo de Dios? Israel, pero Israel también. Y el pueblo de Dios, el lugar de Dios, ¿quién sería? ¿Cuál era el lugar? El templo. Bien, el templo y la misma tierra, podríamos decir. Canaán. Entonces, el lugar sigue siendo Canaán. Y también está el templo. ¿Qué había ocurrido? Primero ellos tenían el tabernáculo donde Dios se bajaba y mostraba su gloria. Pero era una carpa, era algo portátil. Cuando ellos llegan a la tierra, ya la conquistan, ahí sí ocurre que construye Salomón. David medio como que había dejado todo preparado. Y Salomón construye el templo donde Dios iba a manifestarse con su pueblo. Pero también tenemos algo acá, que Dios le había dado a Moisés. ¿Qué le dio Dios a Moisés? Y lo podríamos poner en gobierno de Dios.
algo que el pueblo ya iba a tener. La ley. La ley. A través de la ley, Dios se iba a relacionar con el pueblo, mostrándole qué era lo que tenían que hacer y qué era lo que no tenían que hacer. Y también mostraba de que iba a haber bendición si ellos hacían las cosas bien, y si hacían las cosas mal, maldición. ¿Sí? Entonces vemos como Dios, a lo largo de la historia, de alguna manera como que siempre tiene el mismo propósito. Que un pueblo le obedezca en algún lugar. ¿Sí? O sea, el propósito de Dios siempre es que un pueblo le obedezca en algún lugar y disfrute de su bendición. ¿Se dan cuenta? Ocurre desde Génesis capítulo 1, que un pueblo lo obedezca en algún lugar y disfrute de su bendición. Fue lo que era la misión de Dios. En el primer caso se perdió, quedó perdido, comenzó Dios con Israel, entonces les da un lugar, le da su mismísima presencia, les da su ley, le da la ley, pero ¿qué empezamos a ver con Israel? Que desobedecen al punto de que el reino se divide en dos. ¿Cómo era la división? 2 tribus, Judá y Benjamín, y las otras 10 que se van a ser denominadas como Israel. Roboam por un lado, Jeroboam por el otro. Y ahí es como que ¿qué comienza? Lo mismo con los reyes, ¿no? Desobediencia, hacían las cosas mal, las cosas mal, las cosas mal, las cosas mal, las cosas mal. Pero algo que ocurre antes de esto es que a David se le dice algo. Y fíjense, por ejemplo, 2 Samuel 7. Segundo Samuel, capítulo 7. Dios le dice a David, fíjense por ejemplo, a partir del versículo 12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. ¿De quién estaba hablando? De Salomón, pero también de Jesús. ¿Sí? Dice el versículo siguiente. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de los hombres. Pero, dice, mi misericordia no se apartará de él, como lo aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Esperen que ahora voy a poner la versión que tenemos todos, porque la estoy leyendo en otra. Les parecía raro. Pero mi misericordia, versículo 16. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí. Y tu trono estará seguro para siempre. Y ahí volvemos a tener una tercera promesa. En realidad hay más, pero para que quede bien claro. La primera, ¿cuál era? Que mencioné. En Génesis 3. Un descendiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente y la serpiente le iba a morder el talón. La segunda, de que a través de Abraham, Dios iba a bendecir a las naciones. O sea, a través de la descendencia de Abraham. Y esta tercera es que un descendiente de David iba a reinar para siempre. Esas 3 promesas se van, una ocurre en el primer reino, o en realidad no, una ocurre en el reino perdido, una ocurre en el reino prometido, otra ocurre en el reino parcial, y va como de alguna manera quedando también inconcluso, porque tampoco tenemos tantos detalles. ¿Cuál es el detalle que tenemos acá? Que un rey, un descendiente de David va a reinar para siempre. No tenemos nombre, o sea, no hay muchos detalles. Nada, ni siquiera cuándo iba a venir, absolutamente nada de eso. Entonces, como decíamos,
Cuando el reino se divide, empiezan a hacer las cosas mal, las cosas mal, las cosas mal, las cosas mal. Pasan los reyes, los reyes, los reyes, los reyes. Y Dios había advertido algo. Él había dicho, si ustedes hacen las cosas mal, otros pueblos o naciones los van a conquistar. ¿Y qué ocurre? Justamente eso, ¿no? Los primeros que caen son Israel. Vienen los asirios y los conquistan. Y se los llevan cautivos. A todos. Y nosotros habíamos estudiado cuáles eran, ¿se acuerdan? Las causas. Que ellos habían dado lugar a la idolatría, le habían dado lugar a todo lo malo, absolutamente todo lo malo, al punto de que muchos de sus hijos, ellos los entregaban en sacrificio al fuego. O sea, para que sea sacrificado por el fuego. Era terrible lo que había ocurrido. Entonces, acá también podemos meternos en el otro punto, que es el reino profetizado. ¿A qué le suena la palabra profetizado? A los profetas. Bien, que ellos ya... Ahora, lo que van a hacer los profetas van a hacer dos cosas. Ellos van a mostrar primero que Israel estaba haciendo las cosas mal, pero también van a prometer algo futuro. ¿Sí? O sea, ellos dicen, ustedes están haciendo las cosas mal, pero va a ocurrir algo futuro. Bueno. ¿Y a quién creen que empiezan a apuntar las profecías? A Cristo. ¿Sí? Y ahí ocurren un montón de profecías, muchas que hablan específicamente acerca de Jesús. Le hablan al pueblo, pero también le hablan a Cristo. ¿Se acuerdan que lo dividíamos en tres a los profetas? No, a los profetas. Sí, antes del exilio, o pre-exilio. Durante el exilio. Antes, durante y después. Muy bien. Antes del exilio les decían, arrepiéntanse porque los van a venir a buscar y los van a llevar todo. Los del exilio son los que decían, esto le está pasando porque ustedes están haciendo las cosas mal, pero si se arrepienten, Dios puede volver a tener misericordia de ustedes. Y los después del exilio son los que empezaron a hablar acerca de que había algo que todavía estaba quedando. Algo que pueden haber visto con Zacarías y algo que termina también en el Antiguo Testamento con Malaquías. Es decir, que algo iba a ocurrir más adelante. Algo iba a pasar en Israel que iba de alguna manera como a concretarse todo eso. Entonces, en la parte profética, cuando los profetas profetizan que el pueblo está haciendo las cosas mal, el pueblo de Dios ya no serían los israelitas. Le vamos a poner el remanente. ¿Qué sería el remanente? Era un grupo dentro de los israelitas que sí hacían las cosas bien. Porque los israelitas no querían saber nada con Dios. Nada. Y dentro del grupo de los que no querían saber nada, había un grupo que sí. Por ejemplo, uno de los profetas es Daniel. Y en Daniel es la historia de ellos yéndose a Babilonia, que son los que conquistaron a Judá. Y él, junto con 3 amigos, son los únicos que permanecen fieles y habían sido miles, por ejemplo, llevados a Babilonia. Entonces, el pueblo ya sería un remanente, o sea, gente dentro del pueblo de Israel que sí quería agradar a Dios. ¿Y cuál sería ahora el lugar? Algo ocurre, nosotros lo leímos en Ezequiel. Ocurre algo con Dios y el templo. Dios abandona el templo. Dios lo abandona. Entonces, ¿se acuerdan que Ezequiel es tomado de Babilonia? Dios lo lleva a Jerusalén. Cuando llega Ezequiel a Jerusalén, Dios le muestra que su gloria misma se va del mismo templo. Pero cuando Ezequiel vuelve a Babilonia, les dice algo. Y fíjense, vamos a Ezequiel 11. Y Ezequiel es uno de los más grandes profetas. Versículo 16. Por lo tanto, diles a los desterrados, esto dice el Señor soberano,
a pesar de que los esparcí por los países del mundo. Yo seré, escuchen, yo seré un santuario para ustedes durante su tiempo en el destierro. Yo, el Señor soberano, los reuniré de entre las naciones a donde fueron esparcidos y les daré una vez más el territorio de Israel. Cuando los israelitas regresen a su patria, quitarán todo rastro de sus imágenes repugnantes y sus ídolos detestables. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces, verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cuál sería el lugar de Dios con respecto a lo que ellos profetizaban? ¿Qué opinan? Lo mismo, Bien. El corazón, porque Dios le dice, voy a volver, pero va a hacer algo nuevo, voy a habitar, dice, pondré mi espíritu nuevo dentro de ellos, dice, y les voy a quitar el terco corazón de piedra, y les daré un corazón tierno y receptivo. Y fíjense que dice el porqué en el versículo 20. ¿Para qué? Para que lo obedezcan. Para que lo obedezcan. Volvemos a lo mismo si volvemos a mirar al principio, ¿no? Que Dios lo que está buscando es un pueblo que le obedezca en algún lugar y disfrute ¿qué? De su bendición. ¿Ven? Solo que ahora estamos viendo todo el Antiguo Testamento de una manera muy rápida. Pero básicamente es esto, ¿no? Dios está queriendo que su pueblo le obedezca. Probó con Adán y Eva fracasaron. Prueba con Israel desobedeció a Dios, fracasó, vivió de su manera, aunque siempre hubo un remanente, ¿no? Entonces, lo profetizado se cumple. Acá. En el presente. En realidad, con la palabra presente me refiero de hace 2000 años. Entonces, aparece alguien, ¿no? Cristo. Y Cristo cumple las profecías que estaban acá. También cumple lo que leímos en 2 Samuel 7, que iba a ser un descendiente de David, el que iba a reinar para siempre. También cumple que iba a ser ¿qué? Un descendiente de Abraham. Y también cumple que iba a ser un descendiente de Eva, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces lo que Cristo hace es cumplir con todo para que cuando la gente lo vea, crea. Entonces, ¿quién sería el pueblo de Dios en el presente? Jesús. Él es el pueblo cuando Él viene a la tierra. Con el presente me refiero al momento en el que Cristo empieza a vivir en la tierra. Cristo es el pueblo de Dios. Y Él cumple lo que en ninguno de todos estos reinos se logró, que es vivir una vida perfecta de obediencia a Dios. Entonces, ¿cuál es el lugar? Cristo también es el lugar, porque Él dijo que Él ¿qué era? El mismo templo. El templo. Entonces, Jesús también es el lugar. Y va a tener un gobierno, o sea, Dios va a gobernar sobre Cristo, Él haciéndose siervo, de una manera perfecta, de una manera completa y de una manera entera. ¿Sí? Entonces, lo que Dios siempre quiso concretar acá, Él siempre quiso un pueblo que lo obedeciera en algún lugar y disfrute de su bendición. Lo tuvo acá hasta que pecaron. Nada. Promesas, nada real. Y si bien había un remanente, recuerden que ese mismo remanente también tenía pecado. Y aparece Cristo para cumplir todo esto, todo lo que Dios siempre demandó. O sea, Jesús cumple todo lo que Dios siempre demandó. Ahora, ¿cuál es nuestro lugar en todo esto? Que cuando nosotros creemos en Jesús como el cumplimiento de todo lo que Dios demandaba, nosotros nos unimos a Jesús. ¿Se entiende? Dice la Biblia que nos unimos a Él. Entonces, acá entra la iglesia. ¿Por qué la pongo en el mismo? Porque ¿qué es Jesús de la iglesia?
cabeza. La cabeza. Quiere decir que es lo mismo. ¿Se entiende? Nosotros como si fuéramos Jesús. Porque Pablo dice, estamos en Cristo. Quiere decir que estamos unidos a Él, dentro de Él. Entonces cuando Dios nos ve, ¿a quién ve? A Cristo. Y ve que sos su pueblo, porque Cristo fue su pueblo. Y el lugar de Dios es donde estemos. ¿Por qué? Porque Él vive ¿dónde? Dentro nuestro. Porque se cumple la profecía, cambia nuestro corazón de piedra, pone un corazón receptivo. Y podemos disfrutar de la bendición de Dios. Pero también tenemos que vivir la obediencia. Porque ahora sí somos parte de su pueblo. Pero aparte, porque ahora Dios también nos ha capacitado. Porque ¿cuál es la diferencia entre la iglesia y todos estos? Con respecto al pueblo. ¿Por qué no pueden agradar a Dios? ¿Por qué? Porque no tienen el Santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esa. Que ellos no tenían el Espíritu de Cristo y nosotros sí. La iglesia es el plan último y final de Dios. En realidad todo apuntaba hacia esta época, hacia la iglesia. Eso no quiere decir que los que estuvieron antes no fueron salvos, ¿eh? Muchísimos fueron salvos. Porque fueron salvos confiando en la promesa de Dios. Abraham fue salvo, David fue salvo, pero en la época de Cristo, a partir de Cristo en adelante, la única salvación es solo por medio de Él, solo a través de Él. Entonces, en el plan último, Dios quiere siempre lo mismo. ¿Dios quiere qué? Obediencia. Obediencia. Pero Él, en este último plan y final plan, da lo necesario. Nos une a Cristo Jesús, a todos nosotros, nos une a Cristo y nos da el Espíritu Santo para poder obedecerlo. Entonces podemos ser su pueblo, somos su lugar y disfrutar de su bendición haciendo su gobierno. Y así es como de alguna manera termina la Biblia hasta el libro de Judas. Porque después viene Apocalipsis y Apocalipsis 20 como si fuera un reino nuevo, el último reino. Lo que podría llamarse el reino final o el consumado. En el reino final, ¿quién creen que sería el pueblo de Dios? En el cielo. Todos los que han creído. Todos los que han creído de todas las épocas. El lugar, la ciudad celestial. La ciudad celestial. Y el gobierno de Dios va a ser cuerpos nuevos que obedezcan de manera perfecta y una bendición completa donde Cristo va a estar junto a nosotros por siempre, eternamente. Pero para pasar a ese reino debemos estar primero en este. ¿Sí? Entonces, ¿qué quería mostrar con todo esto? Que todo el Antiguo Testamento nos apunta hacia la iglesia, hacia la consumación de los tiempos, hacia el final establecido por Dios. Y lo loco es que nosotros somos parte de eso. O sea, estamos dentro de esta historia. O sea, la Biblia no es la historia de un grupo que fue el pueblo de Dios. Es la historia del pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios y es nuestra historia. O sea, este libro es nuestra historia. No es la historia de Israel solamente. Porque si la salvación hubiese sido solo para Israel, sí, podríamos decir, sí, la Biblia habla de la historia de Israel. Pero ¿qué pasa? La promesa de Abraham era que iba a ser de bendición a todas las naciones. Y lo que nosotros estudiamos en Hechos es que ocurrió algo que fue que la salvación dejó de ser solo para los judíos. ¿Y para quién empezó a ser? Para todos, para los gentiles, absolutamente para todos. Entonces ahí es cuando nosotros entramos en la historia. Y lo loco es saber que todo esto tiene que ver con nosotros. ¿Sí? O sea, que somos parte de esto. Y ahora podemos tener otra manera de entender la Biblia. Otra manera de entender, porque yo me veo como protagonista de esto. No como protagonista, sino como parte de esto. ¿Sí? Que yo sé que la Biblia habla de Cristo en el Antiguo Testamento, y al hablar de Cristo también está hablando de mí, porque es mi Salvador, porque es mi Rey, porque es mi lugar. Y vemos cómo Dios ha establecido todo un plan de miles de años solamente para salvarnos también a nosotros. Que ninguna otra religión puede recurrir a este dato histórico tan antiguo. No hay ninguna otra puede recurrir no, porque el profeta Mahoma de los musulmanes estaba profetizado 800 años antes en otro libro. Nadie puede recurrir a otra cosa.
Y esto es lo loco de Cristo. Saben que ninguno de nosotros fue anunciado antes de que nazcamos. ¿Se entiende? Antes de que la mujer quede embarazada. ¿Quién sabía que nosotros íbamos a nacer? Antes de que quede embarazada. Solo Dios, nadie más. Nosotros no fuimos anunciados por la gente. ¿Qué otra persona, aparte de Cristo, había sido prometido de esta manera como el Salvador y Rey eterno? Nadie más. Y lo vemos en Génesis 3, y lo vemos en Génesis 12, en 2 Samuel 7 y en tantos otros pasajes, de que se le promete al pueblo de Israel y luego al mundo entero, de que va a venir un Salvador a hacer el cumplimiento de lo que Dios siempre demandó. Ahora, le hago esta pregunta. Supongamos que esto no existe, Cristo no viene. ¿Qué ocurre con todo esto? Nada sirve. Porque, iríamos de fracaso en fracaso, porque el pueblo, nunca se logra concretamente lo que Dios quiere. ¿Qué era lo que Dios demandaba? Una obediencia perfecta. ¿Y quién se la brindó? Solamente Jesús. Y cuando nosotros sacamos a Cristo de la historia de la Biblia es simplemente un libro de amargura y dolor, que tiene algunas cosas buenas, pero el resto es amargura y dolor, porque nadie logra el estándar de lo que Dios pide. Nadie termina de obedecer a la manera en la que Dios lo pide. Y es como frustrarse, porque decir, ¿y el Antiguo Testamento de qué se trata? Se trata de un Dios demandando obediencia y en un pueblo que nunca se la dio. Nunca. Pero se anunció a Cristo y se apuntó a Cristo. Y en el Nuevo Testamento Jesús dijo, una de sus primeras palabras en su ministerio dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Y por eso a la iglesia también se la llama en el Nuevo Testamento el reino de los cielos, porque es donde Dios reina, pero donde reina de manera perfecta ahora. ¿Sí? Reina de manera completa. Nosotros los que hoy estamos acá, si hemos creído en Jesús, solo si hemos creído en Jesús, somos parte de su pueblo. Somos parte del pueblo de Dios. ¿Estamos en el lugar de Dios? Sí, porque ahora Dios vive dentro nuestro. Lo que Dios demanda ahora de nosotros es lo que demandó desde Adán hasta para adelante. Es obediencia. Es que hagamos las cosas a su manera. Pero también que le disfrutemos. Porque Él bendice al que hace las cosas bien. Él nos bendice. Entonces, podemos ver a Cristo como el cumplimiento absolutamente de todo. Y para nosotros. Al tener a Jesús, nosotros podemos sentirnos aliviados, porque si Dios demandara ahora de nosotros lo que demandó de los israelitas, ¿qué ocurriría si Él lo demandara sin nosotros tener el Espíritu Santo, por ejemplo? Repetiríamos la historia prácticamente. Creo que lo haríamos hasta peor. Si nos ubicáramos, sacando a Cristo, si nos ubicáramos en cualquier lugar de la historia, estaríamos hasta las manos. Porque repetiríamos lo mismo que se vio en toda la historia desde Adán. Pero lo hermoso, por eso son buenas noticias, por eso es el Evangelio, es que Cristo Jesús cumplió lo que nadie pudo cumplir, y al yo creer en Él, soy adherido a Él. Yo me uno a Él. Entonces cuando Dios ve al pueblo, cuando Dios mira ahora el pueblo de Dios, en realidad no ve un grupo de gente. ¿Qué ve? Ve a Cristo. Él ve solamente a Cristo. ¿Y el grupo de gente dónde está? Adherida a Él, unida a Él. Y por eso hay entrada al cielo. Solo porque estamos en Él, dentro de Él, unidos a Él. Y a la vez porque su Espíritu habita en nosotros. Pero esta es la única manera de salvación. Cualquier otra manera es falsa, cualquier otra manera es absurda, a menos que sea respaldada con la Biblia, y sabemos que todo lo que estamos diciendo está respaldado sola y únicamente con la Biblia. Entonces nos convertimos en el lugar de Dios, es decir, somos el templo de Dios, y Dios quiere que nosotros reflejemos su gloria y le mostremos a Él, solo porque somos parte suya. Y así es como de alguna manera concluye. Y Apocalipsis dice, y encima ese pueblo va a ir al cielo eternamente. Encima ese pueblo va a disfrutar de la bendición eterna de Dios, gloriosa de Dios. Entonces, nuestra responsabilidad como iglesia, si bien estamos unidos a Cristo, también sabemos que estamos en un lugar geográfico que es despeñadero. Nuestra responsabilidad es disfrutar de la obediencia y de la bendición de Dios, ¿sí? Haciendo las cosas como Él pide.
disfrutándole para... Ahora, esta pregunta. ¿Tenemos que obedecerle para entrar al reino? Fíjense, ¿tenemos que obedecerle para entrar al reino? No. Tenemos que creer en Él para entrar al reino. Pero la marca de aquellos que han entrado al reino, ¿cuál va a ser? La obediencia. No es que obedecemos para poder entrar al reino, porque ¿quién ya obedeció de manera perfecta? Cristo. Al creer en Cristo, nosotros demostramos, dice Santiago, por ejemplo, demostramos que hemos tenido fe en Él, haciendo obras para Él, obedeciéndole a Él. Es la manera en la que yo muestro que soy parte del reino. Y en todo lugar, desde Edén en adelante, a todos aquellos que han rechazado a Dios, les espera el infierno. No va a haber pueblo de Dios, no va a haber lugar de Dios, ni siquiera bendición de Dios. Castigo y sufrimiento eterno por haber rechazado al único camino de salvación y al único camino de vida eterna y vida en abundancia. Entonces nosotros tenemos hoy la posibilidad, los que estamos acá, de escuchar que solo en Cristo hay salvación y que solo a través de Él nosotros podemos ser parte del verdadero pueblo de Dios. Lo que tenemos que hacer es creer en Él como el único que cumplió todas las promesas, unirnos a Él en arrepentimiento y fe y vivir en obediencia y en bendición junto a los que también ya están unidos a Él, ¿sí? Porque es lo que Dios demanda y porque también es lo que a nosotros nos conviene, aún así, ¿sí? Esto sería básicamente como un resumen rápido de todo el antiguo. Sabemos, obviamente, como se pueden haber dado cuenta, que me salté un montón de cosas, pero la idea era como para darle un gran cierre, y creo que si hay algo que resaltamos siempre es lo hermoso de Cristo, porque todo esto te muestra que si no hubiese sido por Jesús, estaríamos hasta las manos, porque, o sea, volveríamos a repetir la historia del pueblo, o peor, no somos mejores que absolutamente ninguno, y simplemente hubiésemos repetido la historia del pueblo. Entonces, Como ser los judíos repiten la historia del pueblo, porque no creen en Cristo. en este momento ocurre eso. Ellos vuelven, o sea, siguen rechazando al Mesías y están repitiendo la historia por el hecho de no analizar bien la misma vida de Cristo. Y si bien hay muchos judíos que se convierten y creen que Jesús es el Mesías, la mayoría sigue repitiendo el mismo error. Y el mundo en realidad también sigue viviendo de la misma manera, o sea, rechazando al único que es la entrada al reino verdadero de Dios. Entonces van a encontrar que en el Nuevo Testamento el mayor uso de la palabra no es iglesia, sino reino de los cielos o reino de Dios. Porque en realidad eso es lo que somos. Somos el reino de Dios. Somos donde Dios tiene que gobernar. Sí, solamente va a gobernar en su iglesia. El resto del mundo, ¿qué hace? Lo que se le canta. Si yo estoy mostrando una vida que no está bajo el gobierno de Dios, ¿podría decir que soy parte del pueblo de Dios? No, porque la marca distintiva de alguien que es parte del pueblo de Dios es justamente la obediencia. Y tenemos el privilegio de ser parte del reino de Dios. Tenemos el privilegio, el honor, la dicha, la gracia, la misericordia de ser parte del pueblo de Dios. Y ahora también tenemos la responsabilidad de poder profundizar más en el Antiguo Testamento también, porque sabemos bien de qué trata y a dónde apunta, y nosotros nos hemos salteado un montonazo de historias, ¿no? Nos hemos salteado, hemos hecho 33, 34 clases, donde podremos haber visto capaz que 40 capítulos, y el Antiguo Testamento tiene como 700 capítulos. Y fíjense todo lo que nos hemos salteado. Bueno, en este sentido los animo a que ustedes también puedan por su propia cuenta seguir excavando en la Biblia, y eso va a aumentar también nuestra fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y es bueno ser una iglesia siempre fuerte en la enseñanza, ¿sí? Y en la misma doctrina. Bueno, terminemos.